El murmullo de la lujosa cantina se detuvo abruptamente. Las copas de cristal tintinearon en las mesas de caoba, y el olor a tequila añejo y a limones recién cortados se hizo denso en el aire. No era el grito de un borracho, ni el sonido de una pelea, sino la voz de un hombre poderoso, un magnate de la construcción que se alzaba sobre una joven. Eres solo una mesera, una patética empleada que nunca será nada más en la vida. Es hora de que lo aceptes, dijo él, sus palabras cargadas de desprecio, frente a un salón lleno de comensales. La joven lo miró, y un destello en sus ojos oscuros, que no era ni miedo ni sumisión, sino un fuego tranquilo y peligroso, le heló la sangre. Ella no le respondió con súplicas ni con lágrimas, sino con algo que paralizó a todos, una verdad tan devastadora que el silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido, sino el colapso de un mundo entero. Esa noche, el magnate, que había construido su imperio sobre las ruinas de otros, se enfrentaría a la arquitecta de su propia caída, una joven que había esperado 15 años por este momento. Su voz, cuando finalmente habló, no era la de una empleada, sino la de una jueza, y su veredicto haría temblar los cimientos de la fortuna de Ricardo. Ricardo Montiel se ajustó la corbata de seda con el nudo perfectamente simétrico, mientras su reflejo en el espejo del baño de la cantina, la Esmeralda, le devolvía la imagen de un hombre en la cima del mundo. A sus 48 años había construido un imperio inmobiliario en la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos y simultáneamente más temidos del país. La Esmeralda era el lugar perfecto para celebrar su éxito y su cumpleaños. Mesas de caoba pulida, lámparas de cristal de Murano y una clientela tan exclusiva que se necesitaba una invitación personal para entrar. Era su reino, el tipo de lugar donde se sentía superior y seguro, un santuario que validaba su constante necesidad de demostrar su poder. Su familia lo esperaba en una de las mesas principales, sus rostros una mezcla de resignación e incomodidad, como si estuvieran en una prisión dorada. Su esposa, Sofía, una mujer elegante y de diseñador, parecía cansada, una fatiga de 20 años de matrimonio con un hombre cuyo ego era tan grande como su cuenta bancaria. «Papá, ¿en serio era necesario reservar toda la cantina principal para ti?», preguntó su hija de 22 años, Valentina, quien acababa de regresar de estudiar en el extranjero con una perspectiva diferente sobre la ostentación de su padre. «Por supuesto», respondió Ricardo, tomando asiento en la cabecera de la mesa como si fuera un trono. «Cuando eres alguien importante, actúas como tal. No puedo mezclarme con cualquier persona en mi cumpleaños». Su hijo menor, Mateo, de 18 años, intercambió una mirada incómoda con su hermana. Habían crecido observando cómo su padre trataba a las personas de servicio, a los empleados, a cualquiera que considerara inferior, y la vergüenza por su comportamiento se había convertido en un sentimiento familiar. Sofía intentó intervenir con una voz suave. «Ricardo, quizás podrías ser un poco más discreto esta noche. Es una celebración familiar». «Discreto». Ricardo soltó una carcajada que resonó por todo el salón. «¿Por qué debería ser discreto? He trabajado duro para llegar a donde estoy. Si otros no han logrado lo mismo, es porque no se han esforzado lo suficiente». La familia había escuchado ese discurso 1000 veces. Ricardo había crecido en la pobreza en un barrio de la periferia, y su éxito financiero se había convertido en su forma de demostrarle al mundo que ya no era el niño que había sido humillado. En el proceso, se había transformado en el tipo de persona que más había odiado cuando era joven, alguien que usaba su poder para pisotear a los demás. La cantina había sido decorada especialmente para la ocasión, con flores exóticas importadas de Europa que adornaban cada mesa, una banda de mariachis tocando en vivo
y un menú especial diseñado por el chef principal del lugar. Era una demostración de poder que había costado más de lo que muchas familias ganaban en un año. Señor Montiel, se acercó el gerente de la cantina, un hombre de unos 50 años con traje de lino. Todo está listo. Nuestro equipo ha sido seleccionado para atenderle esta noche. Perfecto, asintió Ricardo con una sonrisa de satisfacción. Espero un servicio impecable, y cuando digo impecable, me refiero a que no toleraré el más mínimo error. El gerente asintió con nerviosismo y se retiró, no sin antes hacer una señal a su equipo que esperaba en el área de servicio, recordándoles el carácter difícil del cliente y la importancia de la perfección. En ese momento, las puertas del área de servicio se abrieron y apareció el equipo de meseros, encabezado por una joven que inmediatamente captó la atención de la familia. Tendría unos 25 años, con cabello oscuro recogido en un moño profesional y una presencia que irradiaba una dignidad natural. Se acercó a la mesa con pasos seguros, llevando una elegancia que contrastaba con su uniforme de servicio. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda y una serenidad que Ricardo notó, aunque la desestimó como algo sin importancia. «Buenas noches», dijo con una voz clara y profesional. «Mi nombre es Elena Valenzuela y seré su mesera principal esta noche. Es un honor atenderlos en esta celebración especial». Su acento era perfecto, pero había algo en su entonación que sugería que había viajado y se había educado. Su postura era la de alguien con una formación de élite, y su forma de hablar indicaba un nivel de refinamiento incongruente con su posición actual. «Perfecto», respondió Ricardo sin siquiera mirarla, ya revisando el menú. «Esperamos un servicio excepcional, y cuando digo excepcional, me refiero a que no habrá lugar para errores». Elena asintió profesionalmente, pero Valentina notó algo en sus ojos. No era miedo o sumisión, como Ricardo esperaba de una empleada intimidada. Era algo más parecido a compasión, como si ella entendiera exactamente qué tipo de persona era Ricardo y sintiera lástima por él. «Desde luego, señor Montiel», respondió Elena con una calma que contrastaba con la arrogancia creciente de Ricardo. «Hemos preparado cada detalle para hacer de esta noche una experiencia memorable». Mientras Elena explicaba el menú especial de 7 tiempos y las opciones de maridaje, Ricardo la interrumpió bruscamente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó, como si fuera un interrogatorio en lugar de una conversación casual. «3 meses, señor», respondió Elena sin inmutarse. «¿Y antes de esto qué hacías? ¿También servías mesas?». Ricardo continuó con un tono que buscaba establecer una clara jerarquía social. Elena hizo una pausa casi imperceptible antes de responder. «He trabajado en el sector de servicios durante algún tiempo, señor. Mi prioridad siempre ha sido brindar la mejor atención posible a cada cliente». Era una respuesta diplomática que no revelaba nada personal, pero que mantenía su dignidad intacta. Sin embargo, Ricardo interpretó su profesionalismo como una oportunidad para demostrar su poder. «Entonces, ¿sabes la importancia de mantener contentos a los clientes? Importantes», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todos nuestros clientes son importantes, señor Montiel», respondió Elena con una sonrisa profesional, pero con un filo que Ricardo no captó de inmediato. La familia Montiel observaba este intercambio con creciente incomodidad. Valentina y Mateo intercambiaron miradas de vergüenza, mientras Sofía se concentraba intensamente en su copa de agua, deseando volverse invisible. Mientras Elena tomaba las órdenes, Ricardo no podía dejar de hacer comentarios que buscaban establecer su posición superior. Cada pregunta, cada instrucción, estaba diseñada para recordarle a Elena cuál era su lugar. Pero Elena manejaba cada interacción con una gracia profesional que comenzó a frustrar a Ricardo.
Él estaba acostumbrado a que el personal de servicio mostrara una deferencia obvia, incluso miedo. Elena, sin embargo, mantenía una dignidad tranquila que no podía ser quebrantada por su arrogancia. Lo que Ricardo no sabía era que Elena Valenzuela llevaba consigo secretos que habrían sorprendido a cualquiera en esa mesa. Su presencia en la cantina no era una coincidencia, y su tranquilidad ante su arrogancia tenía razones que él no podía haber imaginado en sus peores pesadillas. Conforme avanzaba la noche y el primer plato era servido, Ricardo sintió una extraña necesidad de romper la compostura de Elena. Era como si su dignidad natural fuera un desafío personal a su autoridad, y esa necesidad de dominar a alguien que se negaba a ser intimidada sería exactamente lo que desataría los eventos que cambiarían todo para siempre. El primer plato, medallones de pato con reducción de vino tinto, llegó con la precisión de un ballet. Elena se movía alrededor de la mesa con una gracia natural, sirviendo cada plato con una técnica que evidenciaba experiencia y entrenamiento profesional. Ricardo observaba cada movimiento, buscando cualquier falla que pudiera usar para ejercer su autoridad. Pero Elena era impecable. Sabía exactamente cómo servir desde la izquierda, cómo sostener la bandeja, cómo nunca dar la espalda a los comensales. Era evidente que había sido entrenada en servicio de alta gama. ¿Dónde aprendiste a servir así?, preguntó Ricardo, abruptamente, interrumpiendo la conversación que Valentina intentaba mantener sobre su reciente viaje a Europa. Elena terminó de servir el plato de Sofía antes de responder. La experiencia enseña muchas cosas, señor Montiel. Era otra respuesta diplomática, pero Ricardo la interpretó como evasiva. Su ego, ya inflado por la ostentación de la noche, no podía tolerar que alguien que él consideraba inferior no respondiera directamente a sus preguntas. No te pregunté sobre la experiencia. Alzó la voz lo suficiente para que sonara amenazante. Te pregunté específicamente dónde aprendiste. ¿Es tan difícil dar una respuesta directa? El cambio de tono fue inmediato. La familia Montiel se tensó visiblemente. Sofía dejó de masticar. Valentina se puso rígida en su silla y Mateo bajó la mirada hacia su plato, sintiendo la vergüenza familiar que conocía también. Elena, sin embargo, no mostró intimidación. Su postura se mantuvo erguida, su voz calmada. Aprendí en varios lugares a lo largo de mis los años, señor. Cada establecimiento tiene sus propios estándares y técnicas. ¿Varios lugares? Ricardo se inclinó hacia adelante como un depredador que había detectado debilidad. Eso significa que te han despedido de otros trabajos. Es por eso que estás aquí, porque nadie más te quiere. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los otros meseros cercanos se detuvieron momentáneamente, sintiendo la tensión que emanaba de la mesa principal. «Papá», murmuró. Valentina, su voz cargada de súplica. «Por favor». «Silencio, Valentina», la cortó Ricardo sin siquiera mirarla. «Estoy teniendo una conversación con la señorita. ¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Elena Valenzuela, señor», respondió ella con la misma calma inquebrantable. «Elena Valenzuela», repitió Ricardo con un tono burlón. «Dime, Elena, ¿cuál es tu nivel de estudios? ¿Terminaste la preparatoria?» La pregunta fue formulada con una crueldad tan evidente que Mateo sintió náuseas. Había visto a su padre humillar a empleados antes, pero nunca había presenciado algo tan directo y malicioso. Elena miró a Ricardo directamente a los ojos por primera vez esa noche, y por un momento fugaz algo pasó entre ellos. No era sumisión ni miedo lo que Ricardo vio en esos ojos oscuros. Era algo que no pudo identificar de inmediato, pero que lo incomodó profundamente. «Terminé la preparatoria, sí, señor», respondió Elena, «y continué estudiando después». «¿Ah, sí?» Ricardo se rió con una carcajada cruel que resonó por todo el salón. «¿Estudiaste qué?»
¿Un curso de cocina de 6 meses? ¿Algún programa técnico para aprender a servir mesas? Sofía finalmente encontró su voz. Ricardo, esto es inapropiado. Déjala en paz. Inapropiado. Se volteó Ricardo hacia su esposa con ojos encendidos. Es inapropiado que quiera conocer a las personas que nos están sirviendo. Es inapropiado que ejerza mi derecho como cliente a hacer preguntas. No es el qué, es el cómo, intervino Valentina, su voz temblando de indignación. La estás tratando como si fuera menos que humana. No es menos que humana, gritó Ricardo, golpeando la mesa con la suficiente fuerza para hacer tintinear la cristalería. Pero tampoco es igual que nosotros. Hay diferencias sociales y es importante que todos entiendan su lugar. El restaurante entero se sumió en un silencio sepulcral. Los demás comensales, aunque en el área del bar, podían escuchar claramente lo que sucedía. El gerente observaba de lejos con pánico, debatiéndose si debía intervenir. Elena permaneció inmóvil durante la explosión de Ricardo. Cuando él terminó de gritar, ella habló con una voz tan tranquila que contrastaba dramáticamente con su arrebato. ¿Puedo continuar sirviendo la cena, señor Montiel, o prefiere que llame al gerente para que lo atienda otro mesero? La pregunta fue formulada con tal profesionalismo que hizo que la pérdida de control de Ricardo pareciera aún más patética. Era evidente que Elena tenía un autocontrol que él había perdido por completo. ¡No!, respondió Ricardo, su voz aún tensa de ira. Tú vas a continuar sirviéndonos, pero quiero que recuerdes quién está pagando tu salario esta noche. Por supuesto, señor, asintió Elena. ¿Puedo ofrecerles la selección de vinos para el segundo plato? Mientras Elena se retiraba momentáneamente para buscar la carta de vinos, la familia Montiel se quedó en un silencio tenso y vergonzoso. Ricardo, Sofía habló en voz baja pero firme, te estás comportando como un monstruo. Un monstruo. Ricardo se volvió hacia ella con incredulidad. ¿Por establecer límites apropiados? ¿Por no permitir que una empleada sea irrespetuosa? Ella no fue irrespetuosa, estalló Valentina, ya no pudiendo contenerse. Ha sido absolutamente profesional. Tú eres el que está siendo cruel, sin ninguna razón. Valentina tiene razón, papá. Mateo se unió a su hermana, encontrando coraje en su apoyo. La estás humillando públicamente y no ha hecho nada para merecerlo. Ricardo miró a su familia con una expresión de traición genuina. En su mente distorsionada, él era el patriarca que merecía apoyo incondicional, especialmente en situaciones donde su autoridad era cuestionada. ¿En serio van a tomar el lado de una extraña sobre el de su propio padre?, preguntó con una voz que mezclaba dolor e indignación. No estamos tomando lados, respondió Sofía con cansancio. Estamos señalando un comportamiento que es objetivamente cruel. En ese momento, Elena regresó con la carta de 1900 vinos, aparentemente ajena a la tensión familiar. O quizás, como sospechaba Valentina, era lo suficientemente perceptiva como para darse cuenta, pero lo suficientemente profesional para ignorarlo. Para el segundo plato, que será lubina con salsa de azafrán, comenzó Elena. Recomendamos un albariño de Rías Baixas de 2018 o si prefieren algo más robusto, tenemos un verdejo de rueda que marida excelentemente con mariscos. Su conocimiento sobre vinos era evidente y la forma en que describía cada opción demostraba un paladar educado que parecía incongruente con la imagen que Ricardo tenía de ella como una simple mesera. ¿Cómo sabes tanto sobre vinos?, preguntó Ricardo, pero esta vez su tono tenía una nota de curiosidad genuina, mezclada con su hostilidad habitual. Parte de mi trabajo es conocer nuestras selecciones lo suficientemente bien como para hacer recomendaciones apropiadas, respondió Elena. ¿Pero has probado estos vinos?, insistió Ricardo. ¿O solo estás recitando lo que te dijeron que dijeras? Elena hizo una pausa que duró apenas un segundo, pero que Valentina notó. Era como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar.
He tenido la oportunidad de probar la mayoría de nuestras selecciones. Sí, señor, respondió finalmente. ¿La oportunidad? Ricardo se burló. ¿Qué significa eso? Te dan muestras gratis como parte de tu entrenamiento. Algo así, respondió Elena, manteniendo su diplomacia profesional. Pero Ricardo había detectado algo en su respuesta que no podía dejar pasar. Su instinto para detectar secretos, el mismo instinto que lo había hecho exitoso en los negocios, le decía que había más en la historia de Elena de lo que ella estaba revelando. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo, recostándose en su silla con una sonrisa cruel. Creo que nos estás mintiendo. Creo que eres exactamente lo que pareces, una chica que no pudo hacer nada mejor con su vida que servir mesas, y ahora estás tratando de impresionarnos con conocimiento falso. Ricardo, ya... ¡Basta!, gritó Sofía, pero él la ignoró por completo. De hecho, continuó Ricardo, su voz volviéndose más cruel, apuesto a que ni siquiera sabes la diferencia entre un Merlot y un Malbec. Solo estás repitiendo palabras que escuchaste. Elena miró a Ricardo durante un momento largo y Valentina pudo jurar que vio algo cambiando en sus ojos. No era ira ni dolor, sino algo más parecido a lástima. Señor Montiel, dijo Elena finalmente, ¿le gustaría que seleccionara el vino por ustedes basándome en mis recomendaciones o prefiere elegir usted mismo? Era otra respuesta perfectamente profesional que evitaba el conflicto directo, pero que de alguna manera hacía que la agresión de Ricardo pareciera infantil por contraste. «Elige tú», dijo Ricardo con una sonrisa maliciosa. «Quiero ver si realmente sabes de lo que estás hablando, o si solo eres otra mentirosa tratando de parecer más inteligente de lo que eres». Elena asintió y se dirigió hacia la cava de vinos. Mientras estaba ausente, Mateo se inclinó hacia su padre. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ella no te ha faltado al respeto en lo absoluto». «Porque, Mateo», respondió Ricardo, como si estuviera enseñando una lección importante, «es crucial que las personas entiendan la jerarquía social. Cuando permites que alguien de una clase inferior actúe como si fuera igual a ti, estás minando tu propia autoridad». «¿Clase inferior?», repitió Valentina con horror. «Papá, ¿te escuchas a ti mismo?» «Me escucho perfectamente», respondió Ricardo con convicción. «Y lo que escucho es a un hombre exitoso que no se deja intimidar por empleados que no conocen su lugar». Elena regresó con una botella que Ricardo no reconoció de inmediato. Era claramente cara, pero él no era un experto en vinos a pesar de sus pretensiones. «Seleccioné un Godello de Valdeorras 2017», explicó Elena mientras abría la botella con movimientos expertos. «Es una uva menos conocida que el albariño, pero tiene una mineralidad compleja que complementa perfectamente la delicadeza de la lubina, sin opacar el azafrán». Sirvió una pequeña muestra para Ricardo, quien la probó con una expresión escéptica. Para su frustración, tuvo que admitir que era una selección excelente. «¿Cuánto cuesta esta botella?», preguntó buscando una nueva línea de ataque. 350 euros, señor», respondió Elena sin dudar. Ricardo casi se ahoga con el vino. Era más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y esta simple mesera había seleccionado casualmente una de las botellas más caras de la carta. «¿Y decidiste seleccionar la botella más cara porque piensas que soy estúpido?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente baja. «La seleccioné porque es la mejor para este maridaje», respondió Elena simplemente. «Pero si prefiere algo menos costoso, puedo traer otra opción». «No», respondió Ricardo rápidamente, su ego no permitiéndole parecer preocupado por el dinero. «Está bien, pero espero que valga cada centavo». Mientras Elena servía el vino al resto de la familia, Ricardo se dio cuenta de que cada intercambio con ella lo dejaba sintiéndose menos en control.
Era como si ella tuviera un poder silencioso que él no podía quebrar, y eso lo frustraba más que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Lo que no sabía era que Elena Valenzuela tenía secretos que harían que sus intentos de humillación parecieran no solo crueles, sino completamente absurdos. Y la noche apenas estaba comenzando. El segundo plato llegó con la precisión de un reloj suizo, lubina perfectamente cocinada sobre un lecho de risotto con azafrán, acompañada de verduras de temporada que habían sido cortadas con precisión geométrica. Elena sirvió cada plato con la misma elegancia inquebrantable que había demostrado toda la noche, aparentemente inmune a la hostilidad creciente de Ricardo. Pero Ricardo había cruzado una línea invisible en su mente. La selección de vino de Elena, su conocimiento evidente, su negativa a ser intimidada. Todo esto había herido su ego de una manera que no podía tolerar. En su universo distorsionado, cualquier muestra de competencia de parte de alguien que él consideraba inferior era una afrenta personal que requería castigo. Elena, Ricardo llamó su atención justo cuando ella estaba a punto de retirarse. Su voz tenía un tono diferente ahora, más calculado, más cruel. «Sí, señor Montiel», respondió Elena, volteándose con la misma profesionalidad de siempre. «Quédate aquí un momento, quiero hacerte algunas preguntas». Sofía cerró los ojos brevemente, reconociendo el tono. Era el mismo que Ricardo usaba en las reuniones de negocios cuando estaba a punto de destruir a un competidor. Valentina y Mateo intercambiaron miradas de alarma creciente. «¿En qué puedo servirle, señor?», preguntó Elena, manteniéndose en su posición con las manos entrelazadas profesionalmente frente a ella. «Dime», Ricardo comenzó, cortando un pedazo de lubina sin siquiera mirar a Elena, como si ella fuera demasiado insignificante para merecer su atención visual completa. «¿Cuánto ganas trabajando aquí?». La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Era una violación obvia de la privacidad que hizo que toda la familia se tensara visiblemente. «Papá», susurró Valentina urgentemente, «no puedes preguntarle eso». «¿Por qué no?». Ricardo levantó la vista hacia su hija con falsa inocencia. «Es una pregunta legítima. Estoy considerando si darle una propina generosa y necesito saber cuál sería un monto apropiado». Era una mentira obvia, y todos en la mesa lo sabían. Ricardo no estaba interesado en ser generoso, estaba buscando otra manera de establecer su dominancia. Elena permaneció en silencio por un momento, claramente considerando cómo responder a una pregunta tan inapropiada. «Mi compensación es privada, señor Montiel, pero le aseguro que cualquier propina que considere apropiada será muy apreciada», respondió finalmente. «¿Privada?». Ricardo se rió con una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. «Privada, querida, cuando trabajas sirviendo mesas, tu salario no es exactamente información clasificada del gobierno». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. «Te voy a decir lo que creo. Creo que ganas aproximadamente 10,000 pesos al mes, si tienes suerte. Eso significa que en un año entero, trabajando como esclava, apenas ganas lo que yo gasto en una cena como esta». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los meseros que estaban cerca habían dejado de moverse completamente y hasta los sonidos de la cocina parecían haberse apagado. «¿Sabes cuánto costó reservar este salón para esta noche?», continuó Ricardo, su voz volviéndose más cruel con cada palabra. 500,000 pesos solo por el alquiler del espacio. Eso sin contar la comida, el vino, la decoración, la orquesta. En total, esta cena me está costando aproximadamente 800,000 pesos. Elena escuchó sin mostrar ninguna reacción visible, pero Valentina pudo ver algo cambiando en su postura. No era sumisión. Era como si se estuviera preparando para algo. 800,000 pesos, repitió Ricardo,
saboreando las palabras como si fueran el vino caro que había ordenado. Es más de lo que tú ganas en 3 años. ¿Te das cuenta de la diferencia entre nosotros? ¿Te das cuenta de por qué es absurdo que actúes como si fueras mi igual? Ricardo, por favor, suplicó Sofía, su voz quebrada por la vergüenza. Esto es suficiente. No, Sofía. Ricardo se volvió hacia su esposa con ojos encendidos. No es suficiente, porque esta chica necesita entender la realidad del mundo. Necesita entender que hay personas como nosotros y personas como ella, y que pretender lo contrario es ridículo. Se volvió de nuevo hacia Elena, quien había permanecido inmóvil durante toda la diatriba. ¿Sabes qué me molesta más de ti?, preguntó Ricardo, poniéndose de pie abruptamente. Su movimiento fue tan súbito que hizo que Sofía saltara en su silla. «Señor, no entiendo», respondió Elena con calma. «Lo que me molesta», Ricardo caminó alrededor de la mesa hacia donde estaba Elena. «Es tu actitud, tu manera de actuar, como si fueras demasiado buena para este trabajo, como si estuvieras aquí haciéndonos un favor en lugar de ganándote la vida». Honestamente, ahora estaba de pie directamente frente a Elena, usando su altura para intimidar, pero ella no retrocedió ni bajó la mirada. «Yo respeto mucho mi trabajo, señor Montiel», dijo Elena, su voz manteniéndose firme a pesar de la proximidad agresiva de Ricardo. «¿Así?» se burló Ricardo. ¿Respetas servir mesas? ¿Respetas limpiar después de personas exitosas? ¿Respetas vivir de las propinas de gente como yo? Respeto el trabajo honesto, sin importar cuál sea», respondió Elena. Y por primera vez esa noche había un filo en su voz que no había estado ahí antes. Esas palabras tocaron algo profundo en Ricardo, su propia historia, su niñez pobre, los años de humillación que había sufrido antes de hacerse rico. Pero en lugar de generar empatía, la respuesta de Elena solo alimentó su ira. «Trabajo honesto», explotó, «como si tuvieras opción, como si hubieras elegido este trabajo porque lo encontraste noble, en lugar de porque es lo único que puedes hacer». Mateo se puso de pie abruptamente. «Ya basta, papá. Te estás comportando como un loco. Siéntate», rugió Ricardo hacia su hijo. «No te metas en conversaciones de adultos». «Soy adulto», gritó Mateo de vuelta. «Y como adulto te estoy diciendo que te estás comportando como un matón cruel». La confrontación entre padre e hijo hizo que otros comensales en el área del bar comenzaran a voltear hacia la mesa principal. El gerente finalmente comenzó a caminar en su dirección, claramente debatiéndose si debía intervenir. Elena aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Ricardo se dio cuenta inmediatamente. «No te muevas», le ordenó con una voz tan fría que hizo que Sofía se estremeciera. «No he terminado contigo, señor Montiel», dijo Elena, y ahora había algo diferente en su tono. Todavía era profesional, pero había perdido la deferencia. «Creo que sería mejor si permitiera que otro miembro del equipo continúe con el servicio». «¿Mejor para quién?», preguntó Ricardo peligrosamente. «Mejor para ti, porque no quieres enfrentar la realidad de lo que eres». «Mejor para todos», respondió Elena, mirándolo directamente a los ojos, «incluido usted». La implicación de que él necesitaba protección de sí mismo fue como gasolina al fuego de su ego. En ese momento, Ricardo perdió completamente el control racional. «¿Sabes qué?», se acercó aún más, invadiendo completamente el espacio personal de Elena. «Creo que necesitas una lección de humildad. Creo que has estado fingiendo ser algo que no eres durante demasiado tiempo». «¡Ricardo!». Sofía se puso de pie también, su voz temblando. «Para ahora mismo, o llamo a seguridad». «¿Seguridad?». Ricardo se rió histéricamente. «¿Para proteger a una mesera que no conoce su lugar?». Se volvió hacia Elena con una sonrisa que no tenía nada de humor en ella. «Dime, Elena, ¿alguna vez has estado en un lugar como este como clienta? ¿Alguna vez has podido permitirte una cena de 800,000 pesos? «No, señor», respondió Elena simplemente. «¿Alguna vez has volado en primera clase?
¿Has tenido un automóvil que costara más de 1 millón de pesos? ¿Has vivido en una casa con más de 10 habitaciones? No, señor, repitió Elena manteniendo su calma. Entonces, ¿por qué actúas como si fueras mi igual? Gritó Ricardo, su voz resonando por toda la cantina. ¿Por qué te niegas a mostrar el respeto que merece alguien que obviamente es superior a ti en todos los aspectos? En ese momento, el gerente finalmente llegó a la mesa, su cara pálida de pánico. Señor Montiel, comenzó nerviosamente, ¿hay algún problema que podamos resolver? El único problema. Ricardo se volvió hacia el gerente sin dejar de apuntar hacia Elena. Es que su empleada no entiende cómo tratar a clientes importantes. El gerente miró entre Ricardo y Elena, tratando de evaluar la situación. Señor, Elena es una de nuestras mejores meseras. Si hay algo específico que la moleste. Lo que me molesta es su actitud, interrumpió Ricardo. Su negativa a mostrar la deferencia apropiada, su manera de actuar como si fuera demasiado buena para su trabajo. Elena finalmente habló, dirigiéndose al gerente. Señor Hernández, he tratado de mantener el servicio profesional toda la noche. Si el señor Montiel prefiere otro mesero, estoy dispuesta a transferir mis responsabilidades. ¡No!, gritó Ricardo. «No vas a escaparte tan fácilmente. Vas a quedarte aquí y vas a aprender lo que significa el respeto real». Fue en ese momento que Ricardo cometió el error que cambiaría todo para siempre. Se acercó aún más a Elena, tanto que podía sentir su respiración, y con una voz que destilaba desprecio absoluto, dijo las palabras que sellarían su destino. «Eres solo una mesera patética, que nunca será nada más en la vida y es hora de que lo aceptes». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso ni incómodo, era el silencio antes de la tormenta. Elena miró a Ricardo durante un momento largo y algo cambió en sus ojos. La paciencia profesional, la tolerancia, la compasión que había mostrado toda la noche, todo se evaporó en un instante. Cuando habló, su voz era calmada, pero tenía un poder que hizo que todos en la cantina se inclinaran inconscientemente hacia adelante para escuchar. «Señor Montiel», dijo Elena, «creo que es momento de que tenga una conversación diferente». Y con esas palabras, el mundo de Ricardo Montiel estaba a punto de colapsar para siempre. El silencio en la cantina era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Elena permaneció inmóvil frente a Ricardo, pero algo fundamental había cambiado en su presencia. Ya no era la mesera profesional tratando de mantener la paz. Ahora había una autoridad en su postura que Ricardo no había visto antes, una dignidad que no podía ser tocada por sus insultos. «Señor Montiel», comenzó Elena, su voz clara y firme, «ha pasado toda la noche tratando de establecer su superioridad basándose en su dinero. Permítame preguntarle algo». Ricardo parpadeó, sorprendido por el cambio de tono. Durante toda la noche había estado atacando y ahora de repente Elena estaba tomando el control de la conversación. «¿Cómo se hizo rico exactamente?», preguntó Elena, inclinando ligeramente la cabeza como si fuera genuinamente curiosa. «¿Qué?», balbuceó Ricardo, completamente desprevenido por la pregunta. «Su fortuna», continuó Elena con calma. «¿Cómo la construyó? ¿Qué hizo específicamente que lo convirtiera en el hombre exitoso que afirma ser?». Ricardo se enderezó, recuperando parte de su arrogancia. «Trabajo duro, visión empresarial, inteligencia superior, cosas que tú claramente no entiendes». «Trabajo duro», repitió Elena, y había algo en su tono que hizo que Sofía se enderezara en su silla. «¿Qué tipo de trabajo duro?». «Construí un imperio inmobiliario desde cero», respondió Ricardo inflando el pecho. «Compré terrenos cuando nadie más vio su potencial. Desarrollé proyectos que transformaron la ciudad». «Interesante», asintió Elena. «¿Y los terrenos que compró? ¿Los compró a precio justo de mercado?».
La pregunta era aparentemente inocente, pero había algo en la forma en que la formuló que hizo que Mateo frunciera el ceño. Era como si Elena supiera algo específico. Por supuesto que sí, respondió Ricardo, pero había una nota defensiva en su voz que no había estado allí antes. ¿Incluso los terrenos de la colonia San Pablo?, preguntó Elena suavemente. El color se drenó completamente de la cara de Ricardo. La colonia San Pablo había sido el proyecto que lo había catapultado de empresario próspero a multimillonario, pero los detalles de esa adquisición eran algo que él había trabajado muy duro para mantener en secreto. ¿Cómo? ¿Cómo conoces ese nombre?, balbuceó Ricardo. Elena no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dirigió hacia el gerente, quien había estado observando todo el intercambio con fascinación creciente. «Señor Hernández», dijo Elena profesionalmente, «¿sería posible traer una silla? Creo que esta conversación va a tomar un poco más de tiempo». El gerente, claramente confundido pero intrigado, hizo una señal a uno de los meseros, quien rápidamente trajo una silla. Elena se sentó con elegancia, como si estuviera en una sala de juntas en lugar de en la cantina de un restaurante. Cuando habló de nuevo, había perdido completamente el acento de servicio que había mantenido toda la noche. Su español era ahora el de alguien claramente educado, refinado, con matices que sugerían una educación superior. «Señor Montiel», comenzó Elena, cruzando las piernas con una elegancia que parecía natural. La colonia San Pablo consistía de 150 familias que habían vivido en esa tierra durante generaciones, familias trabajadoras, la mayoría inmigrantes que habían construido una vida modesta pero digna. Ricardo había comenzado a temblar visiblemente. «¿De qué estás hablando? ¿Cómo podrías saber?» «Lo sé», continuó Elena, imperturbable, «porque usted utilizó conexiones políticas para reclasificar esa tierra como zona de riesgo ambiental, lo cual forzó a las familias a vender a una fracción del valor real del mercado». «Eso es mentira», gritó Ricardo, pero su voz sonaba desesperada en lugar de indignada. «Lo sé», continuó Elena, su voz volviéndose más fuerte, «que después de comprar esa tierra por prácticamente nada, usted usó las mismas conexiones políticas para reclasificarla como zona de desarrollo premium, multiplicando su valor por mil». Valentina y Mateo miraban entre su padre y Elena con expresiones de shock creciente. Sofía se había llevado la mano al corazón como si tuviera dificultades para respirar. «¿Cómo?», susurró Ricardo. «Lo sé», se puso de pie Elena, su presencia ahora dominando completamente el espacio, «que cuando las familias trataron de luchar legalmente contra la expropiación, usted contrató abogados para prolongar el proceso hasta que se quedaran sin dinero para continuar». La cantina entera estaba ahora prestando atención. Los comensales del bar habían dejado de pretender que no estaban escuchando, y el personal había dejado de moverse por completo. «Señor Montiel», continuó Elena, «¿quiere saber cómo conozco todos estos detalles?» Ricardo no podía hablar. Estaba de pie como una estatua, con la cara completamente pálida y los ojos abiertos, con terror. «Conozco estos detalles», dijo Elena, caminando lentamente alrededor de la mesa como un depredador, «porque mi familia era una de las 150 familias que fueron desplazadas». El impacto de esa revelación fue como un rayo que partió el aire del restaurante. Sofía se llevó ambas manos a la boca. Valentina gritó audiblemente y Mateo se puso de pie tan abruptamente que volcó su silla. «Mi nombre completo», continuó Elena, su voz ahora cargada de una emoción que había estado conteniendo toda la noche, «es Elena Valenzuela Sandoval. Mi padre era Miguel Valenzuela, quien dirigía la cooperativa de construcción de la colonia San Pablo». Ricardo comenzó a retroceder como si las palabras de Elena fueran físicamente dañinas. «Mi padre», continuó Elena, «era el hombre que organizó las protestas pacíficas contra su desarrollo.
el hombre que intentó exponer la corrupción detrás de las reclasificaciones de tierra, el hombre que usted destruyó sistemáticamente. No, no, murmuró Ricardo, negando con la cabeza. ¿Recuerda lo que le pasó a mi padre, señor Montiel?, preguntó Elena. Y ahora había lágrimas en sus ojos, pero su voz se mantenía fuerte. ¿Recuerda cómo sus abogados fabricaron cargos de incitación a la violencia para que fuera arrestado? ¿Recuerda cómo se aseguró de que mi padre nunca pudiera trabajar en construcción otra vez? ¿Cómo lo pusieron en una lista negra que lo siguió hasta que murió? Elena, yo no sabía, tartamudeó Ricardo. ¡Claro que sabía!, gritó Elena por primera vez, su compostura finalmente rompiéndose. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Destruyó deliberadamente a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero mantuvo su postura erguida. Mi padre murió de un ataque al corazón a los 45 años, dijo Elena, su voz quebrándose ligeramente. Murió pobre, humillado, sin poder proveer para su familia, todo porque usted decidió que su codicia era más importante que las vidas de 150 familias. Ricardo había comenzado a llorar, lágrimas corriendo por su cara, mientras la magnitud de lo que había hecho tantos años atrás regresaba para confrontarlo de la manera más inesperada. ¿Quieres saber qué pasó con el resto de nosotros después de que destruyera nuestro hogar?, preguntó Elena. Ricardo no pudo responder. Mi madre tuvo que trabajar 3 empleos para mantenernos. Yo tuve que dejar la universidad en mi segundo año para ayudar económicamente. Nos mudamos a un apartamento de una habitación donde vivimos durante años, tratando de reconstruir lo que usted había destruido. Elena se acercó hasta estar directamente frente a Ricardo, mirándolo a los ojos. Durante años, señor Montiel, usted ha sido para mí la definición del mal, el ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden convertir a una persona en un monstruo sin alma. Ricardo estaba sollozando ahora, completamente quebrado. ¿Pero sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó Elena, su voz volviendo a la calma. Durante todos estos años, mientras usted vivía en su mansión construida sobre la miseria que causó, yo seguí estudiando. Trabajé de día y estudié de noche. Me gradué con honores en administración de empresas. Conseguí una maestría en desarrollo comunitario. Me convertí en exactamente lo que usted dice que respeta. Una persona educada y exitosa. Se enderezó, recuperando completamente su compostura. Y cuando supe que estaría cenando aquí esta noche, solicité específicamente ser su mesera, porque después de 15 años finalmente tenía la oportunidad de conocer al hombre que destruyó mi familia. La cantina estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. ¿Sabe qué esperaba encontrar?, preguntó Elena suavemente. Esperaba encontrar un monstruo, un demonio sin redención, pero lo que encontré fue algo mucho peor. Ricardo la miró a través de sus lágrimas. Encontré a un hombre patético que construyó su identidad entera sobre el sufrimiento de otros y que es tan vacío por dentro que la única manera que conoce de sentirse importante es humillando a personas que él percibe como vulnerables. Elena caminó hacia su bolso de servicio y sacó algo que hizo que Ricardo abriera los ojos con shock absoluto. Era una fotografía vieja, descolorida por los años. «Esta», dijo Elena sosteniéndola donde Ricardo pudiera verla, «es una foto de mi familia el día antes de que llegaran sus excavadoras a destruir nuestro hogar». En la foto se veía una familia feliz frente a una casa modesta pero bien cuidada. Un hombre sonriente con sus brazos alrededor de una mujer y una niña pequeña. «Esa niña», señaló Elena, «soy yo. Tenía 10 años y ese hombre que está sonriendo es mi padre, antes de que usted lo destruyera». La foto pasó de mano en mano alrededor de la mesa.
Valentina estaba llorando abiertamente. Mateo tenía la cara enterrada en sus manos y Sofía miraba a su esposo como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Cuando la foto regresó a Elena, la guardó cuidadosamente. «Señor Montiel», dijo finalmente, «ha pasado esta noche tratando de enseñarme sobre jerarquías sociales, sobre quién merece respeto y quién no, sobre el valor de las personas basado en su riqueza». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Permítame enseñarle algo a cambio. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y usted, señor Montiel, no construyó nada, solo destruyó». Y con esas palabras, Elena había logrado algo que parecía imposible. Había reducido a uno de los hombres más poderosos del país a escombros emocionales, usando nada más que la verdad. El llanto de Ricardo resonaba por toda la cantina como el sonido de un animal herido. No era el llanto digno de un hombre arrepentido, sino el colapso completo de alguien cuya realidad acababa de ser destrozada pieza por pieza. Sus sollozos eran convulsivos, desesperados, como si cada lágrima llevara consigo años de negación, que finalmente se desmoronaba. Elena permanecía de pie frente a él, observando la desintegración del hombre que había atormentado sus pesadillas durante 15 años. Pero en lugar de satisfacción, su rostro mostraba algo más complejo, una mezcla de justicia cumplida y tristeza profunda por la destrucción que estaba presenciando. «Por favor», tartamudeó Ricardo entre sollozos, cayendo literalmente de rodillas frente a Elena. La imagen era surreal. Uno de los hombres más ricos del país, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, arrodillado en el piso de mármol de su propio evento de cumpleaños. «Por favor, Elena, yo no sabía que no sabía». Elena lo interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. «No sabía que era humana. No sabía que las 150 familias que desplazó tenían nombres, historias, sueños. O no sabía que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de su crueldad». Sofía se había puesto de pie y caminaba hacia su esposo, pero se detuvo a medio camino, como si no supiera si consolarlo o alejarse de él para siempre. Sus propias lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir sobre el hombre con quien había compartido 20 años de matrimonio. «¿Sofía sabía?», preguntó Elena, dirigiéndose directamente a la esposa de Ricardo. ¿Sabía cómo se hizo rico su esposo realmente? Sofía negó con la cabeza, sus labios temblando. Él me dijo que había sido una oportunidad de inversión, que había comprado terrenos baratos y que habían aumentado de valor. Nunca me dijo sobre las familias, nunca me dijo sobre... «Por favor», gritó Ricardo desde el piso, extendiendo las manos hacia Elena, como si estuviera rogando por misericordia. «Puedo compensarte, puedo darte dinero, todo el dinero que quieras». La oferta cayó en la cantina como una bomba. Los comensales del área del bar se habían acercado tanto como se atrevían, fascinados por el drama. Varios habían sacado sus teléfonos para grabar, aunque la mayoría los mantenía discretamente ocultos. Elena miró a Ricardo con una expresión de disgusto que era más devastadora que cualquier grito podría haber sido. «¿Dinero?», repitió lentamente. «¿En serio cree que esto es sobre dinero?». Se acuclilló para quedar a la altura de Ricardo, quien seguía arrodillado. «Señor Montiel, su dinero está manchado de sangre. Cada peso que tiene en el banco está construido sobre la miseria que causó. Y usted piensa que puedo ser comprada con la misma moneda que destruyó a mi familia». Ricardo sollozó aún más fuerte, como si finalmente entendiera la futilidad de su oferta. «Mi padre», continuó Elena, su voz volviéndose más intensa,
Trabajó desde los 14 años. Se rompió la espalda en obras de construcción para construir esa casa donde vivimos. Era una casa humilde, pero la había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 10 años. Se puso de pie, lentamente, mirando hacia abajo al hombre quebrado. ¿Sabe lo que mi padre me dijo el día que llegaron sus máquinas a demoler nuestro hogar?, preguntó Elena. Me dijo: mi hija, algún día este hombre va a pagar por lo que nos está haciendo. No necesariamente con cárcel o con dinero, sino con algo peor. Va a tener que vivir sabiendo lo que realmente es. Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos físicos. Su llanto se intensificó hasta convertirse en gemidos que hacían que los testigos se sintieran incómodos. Mateo finalmente encontró su voz, dirigiéndose a Elena con una mezcla de horror y respeto. Señorita Valenzuela, nosotros no sabíamos. Nunca nos dijo cómo había hecho su dinero realmente. Elena miró al hijo menor de Ricardo con ojos que mezclaban comprensión y tristeza. Mateo, ¿verdad? Has crecido disfrutando de privilegios pagados con el sufrimiento de familias como la mía. Tu educación privada, tus viajes a Europa, tu automóvil de lujo, todo eso existe porque tu padre decidió que su codicia era más importante que las vidas de otras personas. Mateo retrocedió como si hubiera sido abofeteado, la realidad de su complicidad involuntaria golpeándolo como una avalancha. Valentina, quien había estado llorando silenciosamente, se acercó lentamente a Elena. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo podemos arreglar esto? Elena la miró con una expresión que se suavizó ligeramente. Valentina, tú no eres responsable de los crímenes de tu padre, pero ahora que sabes la verdad, eres responsable de lo que hagas con ese conocimiento. Se dirigió hacia la mesa y tomó la servilleta de Ricardo, que estaba hecha de lino egipcio, y probablemente costaba más que lo que una familia promedio gastaba en comida durante una semana. Limpió sus propias lágrimas con ella en un gesto que de alguna manera se sentía tanto como piedad como desafío. Señor Montiel, dijo Elena, dirigiéndose al hombre que seguía sollozando en el piso. Levántese. Ricardo la miró a través de sus lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Le dije que se levante. Elena repitió, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que Ricardo obedeciera instintivamente. Cuando Ricardo finalmente estuvo de pie, temblando como una hoja, Elena continuó, durante 15 años he cargado con el odio hacia usted. He soñado con este momento, con la oportunidad de confrontarlo, de hacerle pagar por lo que le hizo a mi familia. Su voz se quebró ligeramente. Pero ahora que veo lo patético que es realmente, me doy cuenta de algo. La cantina entera contenía la respiración, esperando sus siguientes palabras. Me doy cuenta de que usted ya ha pagado el precio más alto posible, dijo Elena suavemente. Se ha convertido exactamente en lo que merece ser. Un hombre vacío, sin amor real, sin respeto genuino, rodeado de personas que lo temen, pero que no lo aman. Sofía sollozó audiblemente al escuchar esas palabras, porque sabía en su corazón que eran verdad. Mire a su alrededor. Elena gesticuló hacia la familia de Ricardo. Su esposa lo mira como si fuera un extraño. Sus hijos están avergonzados de llevar su apellido. Ha construido un imperio sobre los escombros de otras vidas, pero destruyó su propia alma en el proceso. Ricardo intentó hablar, pero solo salieron sonidos entrecortados de su garganta. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, señor Montiel?, preguntó Elena. Cuando mi familia perdió todo, nos acercamos más. Cuando enfrentamos la adversidad, nos hicimos más fuertes. Pero usted, en su búsqueda de poder y riqueza, se aisló de todo lo que podría haber hecho que su vida valiera la pena. En ese momento, el gerente se acercó nerviosamente, claramente no sabiendo cómo manejar una situación tan extraordinaria.
Señorita Valenzuela, preguntó tentativamente, ¿necesita que llamemos a alguien? ¿Seguridad? ¿Policía? Elena negó con la cabeza. No, señor Hernández, esto es algo que necesitaba resolverse entre el señor Montiel y yo, y ahora está resuelto. Se dirigió hacia su bolso de servicio y sacó algo más que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era un sobre grueso, claramente oficial, con sellos legales visibles. Señor Montiel, dijo Elena, sosteniendo el sobre. Este es un documento legal que he estado preparando durante los últimos 2 años. Es una demanda civil por daños y perjuicios en nombre de todas las familias afectadas por el proyecto San Pablo. Ricardo palideció aún más, si eso era posible. He pasado años documentando cada aspecto de lo que usted hizo, continuó Elena. Las conexiones políticas corruptas, los sobornos, la manipulación legal, todo está aquí con evidencia completa y testimonios de testigos. Abrió el sobre y sacó varios documentos gruesos. Tengo grabaciones de conversaciones con los funcionarios que usted sobornó, dijo Elena, su voz volviéndose más fuerte. Tengo documentos bancarios que muestran los pagos ilegales. Tengo testimonios de arquitectos e ingenieros que confirman que nunca hubo problemas ambientales reales en esa tierra. Ricardo se tambaleó como si fuera a desmayarse. Esta demanda, continuó Elena, no solo busca compensación financiera, busca justicia penal, fraude, corrupción, conspiración. Hay suficiente evidencia aquí para enviarlo a prisión durante décadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la cantina entendían que estaban presenciando no solo una confrontación personal, sino potencialmente la caída de uno de los hombres más poderosos del país. Pero, dijo Elena suavemente, y esa palabra colgó en el aire como una promesa o una amenaza. Pero también tengo esto. Sacó otro documento del sobre, una propuesta de acuerdo extrajudicial. Sofía se acercó más, sus ojos fijos en los documentos. Las familias de San Pablo no quieren venganza, explicó Elena. Quieren justicia, quieren que se reconozca lo que se les hizo y quieren asegurarse de que nunca vuelva a pasar. Miró directamente a Ricardo, quien estaba temblando incontrolablemente. La propuesta es simple. Usted admite públicamente lo que hizo. Paga compensación completa a todas las familias afectadas, calculada al valor actual de mercado de sus propiedades, más daños punitivos, y establece un fondo perpetuo para prevenir que esto le suceda a otras comunidades vulnerables. ¿Cuánto? Ricardo logró susurrar. El 80% de su patrimonio neto, respondió Elena sin vacilar. La cifra golpeó a Ricardo como un rayo. Era prácticamente toda su fortuna. Si acepta, continuó Elena, los cargos criminales no serán presentados. Si no acepta, estos documentos van a la fiscalía mañana por la mañana y usted puede explicarle a un juez por qué cree que su libertad vale más que la justicia. Sofía finalmente encontró su voz. Elena, señorita Valenzuela, si Ricardo acepta, si hace lo que usted pide, ¿qué pasará con nosotros, con sus hijos? Elena la miró con una expresión que se suavizó considerablemente. Señora Montiel, sus hijos no son responsables de los crímenes de su padre. La propuesta incluye provisiones para asegurar su educación y un fondo modesto para la familia. No van a ser ricos, pero tampoco van a estar desamparados. Se volvió hacia Mateo y Valentina. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer algo que su padre nunca tuvo. Construir vidas basadas en valores reales en lugar de dinero robado. Mateo se acercó lentamente a Elena. Señorita Valenzuela, yo quiero pedirle perdón en nombre de mi familia. Lo que hizo mi padre es imperdonable. Elena estudió al joven durante un momento largo. Mateo, el perdón no es algo que se puede pedir, es algo que se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Si realmente quiere hacer las paces con el pasado de su familia,
dedique su vida a ayudar a otros en lugar de a enriquecerse. Valentina se unió a su hermano. Podríamos ayudar con las familias, con el fondo que mencionó. Por primera vez esa noche, Elena sonrió genuinamente. Eso dependería de ustedes. Las puertas están abiertas para aquellos que genuinamente quieren hacer el bien. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo, quien había permanecido en silencio durante todo este intercambio. Finalmente, con una voz ronca y apenas audible, preguntó: «Si acepto, si hago lo que pides, ¿podrás perdonarme algún día?». Elena lo miró durante un largo momento antes de responder. «Señor Montiel, el perdón no es algo que usted pueda comprar con dinero o acuerdos legales. Es algo que tiene que ganarse siendo una persona diferente de la que ha sido durante toda su vida adulta». Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Mi padre murió sin ver justicia. Mi madre trabajó hasta su muerte tratando de reconstruir lo que usted destruyó. Cientos de personas sufrieron por su avaricia. El perdón, eso es algo entre usted y su conciencia». La respuesta fue devastadora en su simplicidad. No era rechazo ni aceptación. Era la carga completa de la responsabilidad moral colocada directamente sobre los hombros de Ricardo, el hombre más rico del país, rodeado de lujo en su propia celebración de cumpleaños. Finalmente entendía que había algunas cosas que el dinero nunca podría comprar, y la justicia, resultó, era una de ellas. El tic-tac del reloj antiguo se había vuelto ensordecedor en el silencio que siguió al ultimátum de Elena. Ricardo permanecía inmóvil, sus ojos fijos en los documentos legales que representaban tanto su condena como su posible salvación. Las matemáticas eran simples, pero devastadoras. El 80% de su patrimonio significaba perder prácticamente todo por lo que había trabajado durante décadas, pero las alternativas eran aún más aterradoras. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «72 horas», respondió Elena sin vacilar. «Tiempo suficiente para que consulte con abogados, para que evalúe sus opciones y para que tome una decisión informada». Sofía se acercó lentamente a su esposo, pero cuando extendió la mano para tocarlo, se detuvo. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos ahora, construida por años de mentiras y secretos que finalmente habían salido a la luz. «Ricardo», murmuró Sofía, «¿cuántas otras cosas me has ocultado? ¿Cuántos otros secretos hay?». La pregunta colgó en el aire como una acusación. Ricardo miró a su esposa y por primera vez esa noche pareció genuinamente asustado de algo más que las consecuencias legales. Miedo en sus ojos era el de un hombre que se daba cuenta de que podría perder no solo su fortuna, sino todo lo que alguna vez había considerado importante. «Sofía, yo», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Valentina se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso de mármol con un sonido que hizo que todos se estremecieran. «No puedo estar aquí», declaró, su voz temblando de emoción. «No puedo seguir sentada en esta mesa, comiendo comida pagada con dinero robado, pretendiendo que somos una familia normal». Mateo la siguió inmediatamente. «Valentina tiene razón. Todo esto, toda nuestra vida es una mentira». «¡Esperen!», gritó Ricardo desesperadamente, poniéndose de pie tan rápido que volcó su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre. «Son mis hijos. No pueden simplemente abandonarme cuando más los necesito». La ironía de sus palabras no se perdió en nadie presente. Durante toda la noche había demostrado desdén por cualquiera que considerara inferior, y ahora rogaba por la lealtad de las únicas personas cuyo amor podría haber sido genuino. «Papá», dijo Mateo suavemente, acercándose a su padre, «¿sabes cuántas veces durante mi infancia me sentí orgulloso de ti?
¿Cuántas veces presumí en la escuela sobre lo exitoso que eras? Su voz se quebró. Ahora me doy cuenta de que toda mi vida he estado presumiendo sobre un criminal. Las palabras golpearon a Ricardo como balas físicas. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose del borde de la mesa para mantenerse en pie. Elena observaba todo este intercambio familiar con una expresión compleja. No había triunfo en sus ojos, no había satisfacción vengativa. En cambio, había algo que parecía tristeza genuina por la destrucción que estaba presenciando. «Señor Montiel», dijo Elena suavemente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ricardo la miró a través de sus lágrimas, asintiendo débilmente. «¿Alguna vez en todos estos años sintió culpa por lo que hizo?», preguntó Elena. «¿Alguna vez pensó en las familias que destruyó?». Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera buscando profundamente en su alma una respuesta honesta. Yo me convencí de que era solo negocios», finalmente admitió. «Me dije que si no lo hubiera hecho yo, alguien más lo habría hecho. Me dije que era el funcionamiento normal del mercado libre». «Pero en las noches silenciosas», presionó Elena, «cuando estaba solo con sus pensamientos, ¿nunca se preguntó qué había pasado con todas esas familias?». La pregunta destrozó las últimas defensas de Ricardo. Su llanto se reanudó con renovada intensidad, pero ahora era diferente. No era el llanto desesperado de alguien atrapado, sino el llanto profundo de alguien que finalmente enfrentaba la verdad sobre sí mismo. «Sí», admitió entre sollozos. «Sí, pensé en ustedes, especialmente en los primeros años, pero cada vez que lo hacía me compraba algo nuevo o hacía una donación caritativa o me decía que estaba creando empleos y contribuyendo a la economía». Elena asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y funcionó?», preguntó. «¿Logró convencerse completamente de que era una buena persona?». «No», admitió Ricardo en voz tan baja que apenas era audible. «Nunca funcionó completamente, siempre estaba ahí en el fondo. Por eso necesitaba sentirme superior a otros. Por eso necesitaba recordarme constantemente que era exitoso, que era importante». El reconocimiento fue devastador en su honestidad. Ricardo finalmente entendía que toda su arrogancia, toda su crueldad hacia personas como Elena había sido su manera de silenciar la voz de su conciencia. Sofía se había sentado pesadamente en su silla, su rostro pálido, mientras procesaba no solo la revelación sobre el pasado de su esposo, sino también su admisión de culpa consciente. «¿Cuántas noches?», preguntó Sofía con voz quebrada. «¿Me mentiste cuando te pregunté por qué no podías dormir? ¿Cuántas veces me dijiste que eran solo preocupaciones de negocios, cuando en realidad era esto?». Ricardo no pudo responder. En ese momento, el gerente del restaurante se acercó nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. En lugar de pánico o confusión, había una determinación profesional que sugería que había tomado una decisión. «Señorita Valenzuela», dijo el gerente, «me gustaría hablar con usted en privado, si es posible». Elena asintió y siguió al gerente hacia un rincón de la cantina donde pudieran hablar sin ser escuchados por la familia Montiel. Su conversación duró varios minutos, durante los cuales Ricardo y su familia permanecieron en un silencio tenso. Cuando Elena regresó, su expresión había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos, una resolución que no había estado ahí antes. «Señor Montiel», anunció Elena, «el señor Hernández acaba de informarme que varios comensales han grabado partes de nuestra conversación con sus teléfonos». El color se drenó completamente de la cara de Ricardo. «Aparentemente», continuó Elena, «algunos de los videos ya han sido subidos a redes sociales. Para mañana por la mañana, la historia de lo que pasó aquí esta noche será conocida por toda la ciudad». La implicación era clara. Incluso si Ricardo decidiera no aceptar el acuerdo legal, el daño a su reputación ya estaba hecho. Su imperio empresarial,
construido sobre una imagen cuidadosamente cultivada de éxito legítimo, estaba a punto de colapsar bajo el peso de la verdad. Esto significa, explicó Elena, que su decisión sobre el acuerdo legal se ha vuelto aún más crítica, porque ahora no es solo una cuestión de si enfrentará cargos criminales, es una cuestión de si tendrá algún control sobre cómo se cuenta su historia. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla, el peso completo de su situación finalmente hundiéndose en su conciencia. No era solo su fortuna lo que estaba en riesgo, era su legado entero. ¿Los videos? ¿Qué muestran exactamente?, preguntó con voz ahogada. Según el señor Hernández, muestran sus ataques verbales hacia mí, mi revelación sobre mi identidad y su admisión de culpa, respondió Elena. En otras palabras, muestran exactamente quién es usted realmente. En ese momento, Valentina se acercó a Elena con una expresión de determinación que recordaba sorprendentemente a su padre, pero dirigida hacia propósitos completamente diferentes. «Señorita Valenzuela», dijo Valentina, «quiero que sepa que sin importar lo que decida mi padre, Mateo y yo queremos hacerlo en correcto». «¿Qué significa eso específicamente?», preguntó Elena, estudiando cuidadosamente a la joven. «Significa que queremos renunciar a cualquier herencia que venga de dinero manchado», declaró Valentina, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Significa que queremos trabajar para reparar el daño que se hizo en nuestro nombre». Mateo asintió vigorosamente. Valentina habla por ambos. «No queremos nada que venga del sufrimiento de otras personas». Elena los miró con una expresión que se suavizó considerablemente. Por primera vez esa noche había algo parecido a esperanza en sus ojos. «Esa es una decisión admirable», dijo Elena, «pero también es una decisión que cambiará completamente sus vidas. ¿Están seguros de que están preparados para las consecuencias?» «Más preparados de lo que estamos para vivir con la culpa», respondió Valentina sin vacilar. Sofía, quien había estado escuchando el intercambio entre sus hijos y Elena, finalmente encontró su propia voz. «Elena», dijo Sofía, poniéndose de pie lentamente, «tengo algo que decirle». Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Durante 20 años he sido la esposa de Ricardo», comenzó Sofía, su voz temblando pero determinada. «He disfrutado de los beneficios de su éxito sin cuestionar realmente de dónde venía. Eso me hace cómplice, ¿no es cierto?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Señora Montiel, hay una diferencia entre ser engañada y ser cómplice voluntaria, pero también hay una diferencia entre la ignorancia genuina y la ignorancia voluntaria», Sofía replicó. «Y tengo que admitir que hubo momentos cuando sospeché que había más en la historia de lo que Ricardo me estaba contando». Tomó una respiración profunda. «Quiero unirme a mis hijos en su decisión», declaró Sofía. «Quiero renunciar a cualquier derecho al dinero manchado y quiero hacer lo que pueda para ayudar a reparar el daño». La declaración golpeó a Ricardo como un rayo. En el espacio de una noche, no solo había perdido su imagen pública y enfrentaba la pérdida de su fortuna, sino que su familia entera lo había abandonado moralmente. «¿Todos me van a abandonar?», preguntó Ricardo desesperadamente. «Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿me van a dejar solo?». La pregunta reveló cuán profundamente distorsionada era su visión de la realidad. Incluso ahora, incluso después de todas las revelaciones, seguía viendo su comportamiento criminal como algo que había hecho por su familia en lugar de algo que los había victimizado a ellos también. «Papá», dijo Mateo suavemente acercándose a su padre, «no te estamos abandonando, te estamos dando la oportunidad de unirte a nosotros en hacer lo correcto». «Hacer lo correcto me va a costar todo», murmuró Ricardo. «Y no hacer lo correcto te va a costar tu alma», respondió Valentina, «si es que no la has perdido ya».
Elena había estado observando este intercambio familiar con fascinación y tristeza crecientes. Finalmente se acercó a Ricardo, quien parecía haberse encogido físicamente bajo el peso de todo lo que había perdido en una sola noche. «Señor Montiel», dijo Elena suavemente, «¿puedo contarle algo sobre mi padre?» Ricardo levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos e hinchados. «La noche antes de que llegaran sus máquinas a destruir nuestra casa», comenzó Elena, «mi padre me despertó. Era muy tarde, tal vez las 2 de la mañana. Me llevó al patio trasero de nuestra casa y señaló hacia el cielo. Su voz se suavizó con el recuerdo. Me dijo: «Mira las estrellas, mi hija, sin importar lo que pase mañana, sin importar lo que perdamos, las estrellas seguirán ahí. Y mientras las estrellas estén ahí, siempre hay esperanza de que las cosas mejoren». Ricardo escuchó en silencio, lágrimas renovadas corriendo por sus mejillas. «Mi padre perdió todo», continuó Elena. «Su casa, su trabajo, su salud, eventualmente su vida, pero nunca perdió su dignidad, nunca perdió su capacidad de amar, nunca perdió su fe en que la justicia eventualmente prevalecería». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Usted, señor Montiel, tiene algo que mi padre nunca tuvo después de esa noche, una opción. Tiene la oportunidad de elegir quién quiere ser en los años que le quedan». La simple verdad de sus palabras resonó en el silencio de la cantina. «Puede elegir seguir siendo el hombre que destruyó 150 familias por dinero», dijo Elena, «o puede elegir convertirse en el hombre que finalmente hizo lo correcto, incluso cuando le costó todo». Ricardo miró alrededor de la mesa hacia su familia, que lo observaba con una mezcla de tristeza y esperanza, hacia los documentos legales que representaban su futuro, hacia Elena, quien tenía todo el derecho del mundo de odiarlo, pero que, en cambio, le estaba ofreciendo algo que él no merecía, una oportunidad de redención. Por primera vez en décadas, Ricardo Montiel entendió que tenía una decisión real que tomar, una decisión que determinaría no solo su futuro financiero, sino el tipo de hombre que sería cuando finalmente enfrentara su propia mortalidad. El reloj siguió haciendo tic-tac, marcando cada segundo que pasaba, mientras el hombre más rico del país contemplaba la decisión más importante de su vida. 3 días después de la noche que cambió todo, Elena Valenzuela se encontraba parada frente a las oficinas centrales de Montiel Holdings, sosteniendo los mismos documentos legales que había presentado en la cantina. Pero esta vez no estaba sola. A su lado estaban Sofía, Valentina y Mateo Montiel, todos vestidos de manera simple pero digna, sus rostros mostrando una determinación serena que contrastaba marcadamente con la ostentación que había caracterizado sus vidas anteriores. Los reporteros se habían reunido como buitres alrededor del edificio. La historia se había vuelto viral de una manera que nadie había anticipado. Justicia para San Pablo había estado en tendencia durante 72 horas consecutivas y las acciones de las empresas de Ricardo habían caído en picada mientras los inversionistas huían en pánico. Pero Elena no estaba ahí por venganza mediática. Estaba ahí porque, contra todas las probabilidades, Ricardo había tomado una decisión que nadie había visto venir. ¿Estás seguro de esto, señor Montiel?, el abogado principal de Ricardo había preguntado esa mañana, revisando los documentos por 5ª vez. «Una vez que firme esto, no hay vuelta atrás. Está renunciando a prácticamente toda su fortuna». Ricardo había estado sentado en su oficina, la misma oficina donde había humillado a empleados durante años, donde había tomado decisiones que habían arruinado vidas, donde había construido su imperio sobre los escombros del sufrimiento ajeno. Pero ahora parecía un hombre diferente, no físicamente. Seguía siendo el mismo hombre de 48 años, pero había algo en sus ojos que había cambiado fundamentalmente. «Estoy seguro»,
Ricardo había respondido con una voz que era más firme de lo que había sido en días, más seguro de lo que he estado de cualquier decisión en los últimos 20 años. Ahora, mientras Elena esperaba en el lobby de mármol, que una vez había simbolizado el poder de Ricardo, se preguntaba si realmente había esperado que él tomara esta decisión. Parte de ella había estado preparada para una batalla legal prolongada, para años de litigación y resistencia. Pero Ricardo había sorprendido a todos, incluyéndola a ella. Las puertas del ascensor se abrieron y Ricardo apareció, pero no como el magnate arrogante de 3 días atrás. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, no por derrota, sino por el peso de la responsabilidad que finalmente había aceptado cargar. Sus ojos, que una vez habían brillado con arrogancia, ahora mostraban algo que Elena reconoció inmediatamente. «Paz, Elena», dijo Ricardo suavemente cuando se acercó a ella. «Gracias por venir». «Gracias a usted, señor Montiel», respondió Elena profesionalmente, aunque su voz había perdido el filo cortante de 3 días atrás. «Por favor», dijo Ricardo, «llámame Ricardo. Creo que después de todo lo que ha pasado, las formalidades son innecesarias». Elena asintió, estudiando su rostro. «¿Estás seguro de esto, Ricardo? Una vez que firmemos estos documentos, tu vida cambiará para siempre». «Mi vida ya cambió para siempre hace 3 días», respondió Ricardo. «Esto solo hace que el cambio sea oficial». Se dirigieron hacia la sala de conferencias principal, donde esperaban los representantes legales de ambas partes, varios funcionarios gubernamentales que supervisarían la transferencia de fondos y representantes de las familias de San Pablo que habían viajado desde todo el país para presenciar este momento histórico. Cuando Ricardo entró a la sala, un silencio reverencial llenó el espacio. Estas eran personas que habían sufrido directamente por sus decisiones, familias que habían perdido todo por su codicia. Tenían todo el derecho del mundo de odiarlo, de querer venganza. Pero algo extraordinario sucedió. María Teresa Rodríguez, una mujer de 65 años que había perdido la casa donde había criado a 7 hijos, se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de rabia. Era algo más complejo. «Señor Montiel», dijo María Teresa con una voz que temblaba de emoción, «durante 15 años he rezado todas las noches para que usted pagara por lo que nos hizo». Ricardo bajó la cabeza, preparándose para las palabras de condena que sabía que merecía. «Pero también he rezado», continuó María Teresa, «para que algún día encontrara la redención, porque el odio es una carga demasiado pesada para cargar durante tanto tiempo». Ricardo levantó la vista, sorprendido por la compasión en su voz. «Lo que está haciendo hoy», dijo María Teresa, «no puede deshacer el pasado. No puede traer de vuelta a mi esposo, que murió de tristeza después de perder nuestra casa, pero puede evitar que otras familias sufran lo mismo». Caminó lentamente hacia Ricardo y, para sorpresa de todos, extendió su mano. «Y eso», dijo María Teresa, mientras Ricardo tomaba su mano con lágrimas corriendo por sus mejillas, «es suficiente para empezar». El gesto rompió las compuertas emocionales en la habitación. Una por una, las otras familias se acercaron, no para perdonar, porque algunas heridas eran demasiado profundas para eso, pero para reconocer que Ricardo finalmente había elegido hacer lo correcto. Elena observaba todo esto con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Durante años había imaginado este momento, pero nunca había anticipado que sería tan sanador. «¿Podemos proceder con la firma?», preguntó el notario principal. Ricardo asintió y se dirigió hacia la mesa donde estaban dispuestos los documentos. Eran cientos de páginas que detallaban exactamente cómo se distribuirían los fondos, cómo se establecerían los programas de apoyo,
cómo se crearían las salvaguardas para prevenir futuras injusticias. Pero antes de tomar el bolígrafo, Ricardo se volvió hacia la habitación llena de personas cuyas vidas había impactado. «Antes de firmar esto», dijo Ricardo, su voz clara pero cargada de emoción, «necesito decir algo». La habitación se quedó en silencio. «Durante 20 años he vivido una mentira», comenzó Ricardo. «Me convencí de que el éxito justificaba cualquier método. Me dije que el daño que causaba era simplemente el costo de hacer negocios». Su voz se quebró ligeramente. «Pero la verdad es que siempre supe que lo que estaba haciendo estaba mal, y elegí hacerlo de todas maneras porque mi ego era más importante que su sufrimiento». Miró directamente a Elena. «Elena, tu padre era un mejor hombre que yo jamás fui. Él luchó por su comunidad sabiendo que podría perder todo. Yo destruí una comunidad sabiendo que ganaría todo». Se volvió hacia las familias reunidas. «No puedo deshacer el daño que causé. No puedo traer de vuelta a los seres queridos que perdieron por mi culpa. No puedo devolverles los años de lucha que tuvieron que enfrentar». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Pero puedo asegurarme de que lo que quedó de mi vida se dedique a reparar lo que rompí, y puedo asegurarme de que ninguna otra comunidad sufra lo que ustedes sufrieron». Tomó el bolígrafo con manos temblorosas. «Este dinero nunca fue realmente mío», dijo Ricardo mientras firmaba la primera página. «Fue robado de ustedes y hoy finalmente regresa a donde siempre debió estar». Página tras página, Ricardo firmó su nombre, renunciando oficialmente a 430 millones de dólares. Con cada firma, décadas de codicia y arrogancia se desvanecían, reemplazadas por algo que él no había sentido en años: propósito real. Cuando terminó de firmar la última página, la habitación estalló en lágrimas de alivio, gratitud y algo que parecía esperanza renovada. Pero Elena tenía una sorpresa final. «Ricardo», dijo Elena, acercándose a él con un sobre adicional. «¿Hay algo más?». Ricardo la miró con curiosidad. «Las familias de San Pablo han estado discutiendo entre ellas durante los últimos 3 días», explicó Elena, «y han llegado a una decisión unánime». Abrió el sobre y sacó un documento. «Quieren ofrecerte un trabajo». La habitación se quedó en silencio absoluto. «¿Un trabajo?», Ricardo repitió confundido. «Como coordinador de desarrollo comunitario para el nuevo proyecto San Pablo», explicó Elena. «Salario modesto, trabajo duro, supervisión constante. Tu responsabilidad sería asegurar que la nueva comunidad que vamos a construir esté diseñada por y para las familias que viven allí». Ricardo miró el documento, luego hacia las caras expectantes de las familias. «¿Por qué?», preguntó con voz ahogada. «¿Por qué me darían esa oportunidad?». María Teresa se acercó nuevamente. «¿Por qué?», dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Creemos en segundas oportunidades, y porque nadie entiende mejor los errores que se pueden cometer que alguien que los ha cometido todos». Ricardo miró hacia Sofía, Valentina y Mateo, quienes asintieron alentadoramente. «Además», añadió Valentina, «ya no eres rico, ahora eres como el resto de nosotros, alguien que tiene que ganarse la vida honestamente». Por primera vez en días, Ricardo se rió. No era la risa cruel y arrogante del hombre que había humillado a Elena en la cantina. Era la risa genuina de alguien que finalmente entendía el absurdo hermoso de la vida. «Acepto», dijo Ricardo sin dudar, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Elena. «Que Elena sea mi supervisora directa», dijo Ricardo, mirándola a los ojos. «Si voy a aprender a hacer esto correctamente, necesito aprender de alguien que siempre ha sabido lo que significa realmente luchar por otros». Elena estudió su rostro durante un largo momento, buscando cualquier rastro de manipulación o falsedad. Pero lo que vio era honestidad genuina,
humildad real y algo que nunca había esperado ver en Ricardo Montiel: esperanza. «Acepto», dijo Elena finalmente, extendiendo su mano. Cuando se dieron la mano, no era el apretón entre un magnate arrogante y una empleada humillada. Era el apretón entre dos personas que habían encontrado una manera de transformar dolor en propósito, injusticia en oportunidad. 6 meses después, Elena se encontraba parada en el mismo terreno donde una vez había estado su casa de la infancia, pero ahora, en lugar de escombros y recuerdos dolorosos, había algo hermoso, una nueva comunidad que había sido diseñada con amor, respeto y participación genuina de las familias que vivirían allí. «¿Cómo van los planos para el centro comunitario?», preguntó Elena a Ricardo, quien estaba arrodillado en el barro, trabajando lado a lado con los albañiles para asegurar que los cimientos fueran perfectos. «Van bien», respondió Ricardo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia. «Pero María Teresa piensa que necesitamos más espacio para actividades de niños». Elena sonrió. Ver a Ricardo trabajar con sus manos, ganar callos, ganar el respeto de las familias día a día, había sido una transformación extraordinaria de presenciar. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena. Ricardo se puso de pie, mirando alrededor del sitio de construcción bullicioso, donde familias trabajaban junto a arquitectos, donde niños jugaban mientras sus padres planificaban el futuro, donde la esperanza se estaba construyendo literalmente ladrillo por ladrillo. «¿De qué?», preguntó Ricardo. «De perder el dinero, de renunciar a la arrogancia, de finalmente aprender lo que significa realmente construir algo valioso». Negó con la cabeza. «Elena, durante años pensé que era rico, pero estaba equivocado. Ahora soy rico, rico en propósito, rico en comunidad, rico en la satisfacción de saber que cada día estoy ayudando a reparar el daño que causé». Miró hacia donde Sofía, Valentina y Mateo estaban trabajando con otras familias en el jardín comunitario. «Mi familia me respeta de nuevo», continuó Ricardo. «No porque tenga dinero, sino porque finalmente me convertí en el tipo de hombre que merecía su respeto». Elena siguió su mirada hacia la familia Montiel, que había encontrado una felicidad genuina en la simplicidad y el trabajo honesto. «¿Y la noche en la cantina?», preguntó Elena. Ricardo sonrió, una sonrisa que ahora llegaba completamente a sus ojos. «Esa noche», dijo Ricardo, «me salvaste la vida. Literalmente me salvaste de convertirme en el tipo de hombre que muere rodeado de posesiones, pero vacío de amor». Se acercó a Elena y, para sorpresa de ella, la abrazó brevemente. «Gracias, Elena», susurró. «Gracias por ver algo en mí que valía la pena salvar, incluso cuando yo no podía verlo». Mientras se separaban, Elena miró alrededor del sitio de construcción una vez más. Niños riendo, familias trabajando juntas, esperanza floreciendo donde una vez había habido solo dolor. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Elena. «¿Qué?», preguntó Ricardo. «Que mi padre tenía razón», respondió Elena, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «La noche antes de que destruyeras nuestra primera casa, me dijo que las estrellas siempre estarían ahí y que mientras las estrellas estuvieran ahí, siempre habría esperanza de que las cosas mejoraran». Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas de la noche comenzaban a aparecer. «Tomó 15 años», dijo Elena, «pero las cosas finalmente mejoraron, no solo para nosotros, sino incluso para ti». Ricardo siguió su mirada hacia las estrellas y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado que existía. Gratitud pura, no por lo que tenía, sino por quien se había convertido. En la distancia, María Teresa gritó que la cena comunitaria estaba lista. Familias enteras comenzaron a converger hacia el área común, donde una comida simple pero abundante los esperaba. «¿Vienes?», preguntó Ricardo a Elena.
Por supuesto, respondió Elena, tomando su brazo amigablemente. Mientras caminaban juntos hacia la cena, hacia la comunidad que habían construido juntos, hacia el futuro que habían creado de las cenizas del pasado, ambos entendieron algo fundamental. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que construyes. La verdadera fuerza no viene de dominar a otros, sino de elevarse juntos. Y la verdadera redención no es posible hasta que reconoces que tu mayor éxito puede venir de reparar tu mayor error. Esa noche, bajo las mismas estrellas que el padre de Elena había señalado años atrás, dos personas que una vez habían sido enemigas compartieron una comida simple con la comunidad que habían salvado juntas. Y por primera vez en 15 años, tanto Elena como Ricardo se durmieron esa noche sintiendo que el mundo era exactamente como debía ser.